Hola, sean todos bienvenidos al programa XXX Chica de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy hablaremos de temas que pueden resultar interesantes, pero infernales al final de cuentas. Por eso, para la entrada de este programa, elegimos una canción que nos recuerde la esperanza gloriosa a la que hemos sido llamados. El señor Marcos Vidal nos prestó una canción del álbum Cara a Cara, disco que estoy seguro todos alguna vez desgastamos de tanto oírlo una y otra vez. En esta ocasión, escuchamos la canción Salmo 84. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. El programa de hoy lo dedicamos por completo a un mail que nos llegó con varias preguntas que están relacionadas entre sí y parten del pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estaban los espíritus encarcelados a los que Jesús fue a predicar? ¿Ya existía el infierno en ese tiempo? ¿Es lo mismo alma que espíritu? Bueno, ya presentado el menú de hoy, pasemos directamente a escuchar el programa 35. Es decir, el programa Poder hallar la calma en la tormenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. El día de hoy, una vez más, estaremos contestando preguntas que nos llegaron al mail conversovav@hotmail.com. Y como siempre, para comenzar, vamos a presentar a las personas que están aquí en la mesa para dialogar. En primer lugar está César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Alex Aguad. Hola. Josué Ayuso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y mi nombre es Ibert Cruz y pues vamos a darle entrada de lleno a la primera pregunta. Y dice así, en Primera de Pedro 3:19, a ver, competencia, ¿quién abre su Biblia más rápidamente en esa porción? Dice que en esa porción habla de que Jesús al morir predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron antes del diluvio. ¿Dónde estaban esos espíritus? Primera de Pedro 3:19, ¿alguien la tiene ya ahí a mano? A ver, ¿qué dicen? Dice desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ok. Eso es. Primera de Pedro, entonces nos habla de unos espíritus que están encarcelados a los que Jesús va a predicar, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que aclarar es que estos espíritus encarcelados no son personas, no son almas humanas, sino espíritus. Estamos hablando de demonios y cosas así, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Yo solo diría que el capítulo realmente está enfocado en la sumisión a las autoridades y el que tengamos una buena conciencia ante la persecución y el sufrimiento. Y justo es en ese contexto que la idea es, como Cristo, siguiendo su ejemplo que también padeció,
y hizo justos a los injustos de una sola vez. Solo sería bueno pensarlo, lo que vayamos a decir desde esa base contextual. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? ¿Nadie? No. Bueno, yo recuerdo, digamos que lo primero que me llamó la atención de esto es que está muy en contexto con Judas, ¿no? Judas hace referencia también a este momento, hablando de estos espíritus que no guardaron su primer estado, ¿no? Su estado anterior, hablando de su cuerpo. Y justo habla de ese momento en Génesis en el que hay, dice, gigantes en la tierra y que pues fueron juzgados, ¿no? Y según lo que nos cuenta Pedro, fueron encarcelados. Estos son los espíritus que están encarcelados. Pero ¿dónde están encarcelados? Esa es más o menos la pregunta. ¿Dónde están encarcelados esos espíritus? Bueno, lo que en el griego vemos, ¿no? Es que la palabra que se utiliza para ahí es el abuso o el abismo, ¿no? Y incluso en Apocalipsis se habla de que se abrió el abismo y salieron estas criaturas espantosas, ¿no? Como langostas. Como ¿no? langostas. Probablemente es ese lugar donde están estas prisiones de maldad, ¿no? Como dice Pedro. Sí, de hecho, en 2 de Pedro capítulo 2, estaba buscando el pasaje, aquí está, dice que Dios, versículo 4, 2 de Pedro 2:4, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y ahí, en la palabra infierno, si mal no recuerdo, es la palabra tártaro. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, déjame checar aquí en mi iPod, si es en verdad, si esto es el tártaro, y habla de ese lugar que es lo que decía Alex, el abismo también se le llama. Es un lugar, la palabra abismo es pozo sin fondo, y geográficamente pues realmente algunos teólogos piensan que está en el centro de la tierra porque es donde, digamos, o sea, imagínate que tú estás en la superficie y caes, obviamente caes para abajo por la fuerza de gravedad. Pero si continúas cayendo, hay un punto en que ya estarías subiendo, porque pues la Tierra es redonda, ¿no? Ya estarías ascendiendo. Y empiezas a ascender y por fuerza de gravedad, pues caerías, digamos, ahora para arriba. Entonces en el centro estaría un punto donde hay una caída sin fin, ¿no? Donde espiritualmente hay un punto donde caes completamente. Y algunos teólogos piensan que es ese el lugar que hace referencia a Pedro, donde estuvieron los espíritus encarcelados, ¿no? Yo creo que también es importante decir que cuando habla de que Jesús fue a predicar ahí, no es que fue a predicar el evangelio a personas muertas o a que alguien se arrepintiera, ¿no? Sino que es más bien como una especie de como proclamación de victoria, ¿no? No está predicando para salvación. Ajá, está anunciando su victoria a los espíritus encarcelados, ¿no? Como la imagen es esta de tomar las llaves del Hades, ¿no? Ajá. Y como mostrar que él venció, ¿no? Y que ahora ha vencido a la muerte y ha dado libertad, ¿no? Ajá. A los cautivos. Aunque no necesariamente está hablando de esos cautivos. De esos cautivos, exacto, sino a los seres humanos, ¿no? Que ya no somos cautivos o sea, el que ha creído ya no está sujeto a la muerte, ¿no? ¿Algo más que decir al respecto? A lo mejor solo tomar en cuenta también que el escritor es judío. Entonces, de pronto hay estos argumentos de que los cristianos de primer siglo, cristianizaron la filosofía, aunque es muy probable que eso es correcto en cuanto al segundo y tercer siglo, con algunos maestros como Orígenes, etcétera. Pero Pedro es judío, ¿no? Entonces hay que entender que está escribiendo desde el punto de vista de un judío. Y pues también, no sé, creo que se presta para, o sería bueno decir que este punto, que Jesús no estaba yendo a predicarles a los muertos para salvación, también es una buena manera de darnos cuenta que no hay una segunda oportunidad, ¿no? Exacto. O sea, creo que podríamos pensar en esto, ¿no? Que no estaba predicando para salvación, por lo tanto no puedes
creer o esperar que hay una segunda oportunidad después de la muerte, ¿no? La Biblia es clara, ¿no? En Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, no sé, creo que eso... Exacto. Y que, pues en el pasaje es un mundo rebelde, ¿no? Que 8 personas fueron salvadas. Ajá. Entonces, el día de hoy también tomar eso en cuenta, que es a través de Jesús que somos salvados y que pues muchos van a rebelarse quizás, ¿no? La Biblia no predica una salvación universal, ¿no? Exacto. No es que todos van a salvarse, pero en Cristo, el único camino, hay salvación para todo aquel que cree en Él, ¿no? ¿Algo más que decir al respecto? Yo solamente de niño me gustaba mucho la mitología griega, ¿no? Y recuerdo muy bien una colección de libros que me compraron mis papás y había un capítulo de esta colección que hablaba sobre los titanes y cómo habían sido encerrados en el Tártaro, ¿no? Y los guardaba el cancerbero precisamente para que no escaparan. Y cuando llegué acá y me enteré que esto tienes ahí, pues estos ángeles que según Génesis, me parece que es en el capítulo 6, son los gigantes, ¿no? Están encerrados en el Tártaro. Me acuerdo que fue así como un shock, como que, entonces que la mitología griega tiene alguna base de verdad. Y recuerdo leer algún comentario que decía que es probable que los mitos griegos se hayan originado algunos en historias antiguas, ¿no? Y todo lo que sucedió en Génesis antes del diluvio evidentemente permaneció en la mente de los sobrevivientes de Noé y su familia. Y a lo mejor contaron parte de esas historias, cómo vino el diluvio y de alguna manera saber que había gigantes. Y de hecho está registrado en la palabra el día de hoy, ¿no? Y ya, ¿no? No estoy validando la mitología para nada. Claro. Que hay un aspecto en el que muchas culturas, aunque definitivamente no es lo mismo que los griegos hicieron con sus dioses que los asiáticos, que eran más demoníacos y etcétera, ¿no? Pero el hecho de que todos cubran la realidad de un mundo espiritual, ¿no? Tanto desde los aztecas como los griegos, como cualquier otra cultura, hay como esa idea. Pues podemos pensar eso, que hay una realidad espiritual, aunque obviamente están viéndola desde una perspectiva sin claridad, ¿no? Y en la Biblia tenemos... se distorsiona a través del tiempo, ¿no? Y por eso Dios nos entrega un mensaje escrito para que no se vaya distorsionando. Probablemente si no tuviéramos Biblia, el día de hoy tendríamos leyendas y cosas extrañísimas, ¿no? Okay. Eso es claro. Como la de La Llorona. Eso es verdad. Ya se me olvidó. De esto que dices, si todos somos descendientes de Noé, al final de cuentas, somos parientes de alguna manera. Y podemos ver como el mismo Abraham, su papá, Taré, ¿no? Adoraban dioses buenos y no hace tanto tiempo después del diluvio, algunos poquitos siglos. Exacto. Y Dios tuvo que decir eso, que va por este lado y queda por escrito para que no distorsione. Exacto, para que tengamos un mensaje puro, ¿no? Entonces, la respuesta a dónde estaban esos espíritus, pues estaban encarcelados en el Tártaro, ¿no? En el abismo. Y ¿dónde está eso? Pues según algunos teólogos, en el centro de la tierra. Voy con la siguiente pregunta. El único que sí es que nunca voy a estar allá. Exacto, no vamos a conocerlo. No vamos a conocerlo. Que tiene que ver con la siguiente pregunta, porque esta misma persona nos envía una pregunta que tiene que ver con esta, que dice, ¿ya existía el infierno? O sea, en ese tiempo, cuando los demonios estos espíritus fueron encarcelados, ¿ya existía el infierno? Bueno, definitivamente es una realidad que fue creada. Eso es algo que podemos decir seguro. Que el infierno fue creado. Exacto. Pero decir cuándo fue creado sería difícil, aunque definitivamente si ya había, digamos, unas prisiones de maldad, sin duda yo creo que cosas que fueron creadas ya estaban ahí. ¿Cómo dice Colosenses? Las realidades visibles e invisibles, ¿no? Entonces probablemente se creó todo esto, quizás no en orden cronológico, de primero esto y luego esto, pero yo creo que las realidades espirituales estaban antes de la tierra, digamos, ¿no? Ya había ángeles. Puede ser. Puede ser, no lo sabría decir. ¿Alguien más? Yo creo que simplemente decir que el infierno no fue creado para el hombre. ¿No? Y si existía en aquella época, digamos, desde nuestra perspectiva humana, cronológica y lineal,
todavía el día de hoy el infierno no está, digamos, habitado, no está inaugurado, no hay nadie en el infierno. El infierno es este último destino que no hay nadie ahí. Los primeros en llegar van a ser, si mal no recuerdo, el anticristo y el falso profeta. Satanás va a ser encarcelado por 1000 años, esto al regreso de Cristo. Después de 1000 años, Satanás será arrojado al infierno y junto con él, en la segunda resurrección, se arrojarán ahí sí a todos los que no han creído a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero digámoslo desde nuestra perspectiva cronológica, lineal, el día de hoy no hay nadie en el infierno porque nosotros como creyentes ya fuimos juzgados en la cruz. Pero los incrédulos, al haber querido enfrentar el juicio por sí mismos, todavía no han enfrentado ese juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Por tanto, no pueden tener una sentencia sobre sí. Están, digamos, en algún, no sé si es muy irreverente, pero digamos como en los separos, digamos, ¿no? Están esperando que se dicte sentencia sobre ellos, ¿no? Y que está muy relacionado, como decías, con la pregunta anterior y otra vez con el contexto de Pedro, que al final lo que Pedro está poniendo de ejemplo aquí es para decir, es mejor que padezcas haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, si así lo quiere, que haciendo el mal. Y sin tratar de desviarme mucho del tema, recuerdo una frase de Skip Hayzig, el pastor de Capilla Calvario Alburquerque, que no es suya, pero es de estas frases que han pasado de pastor en pastor. Pero él dice, sobre el sufrimiento del justo en la tierra y la prosperidad del injusto, dice, si eres cristiano, en la tierra es lo más cerca que estarás del infierno. Si no eres creyente, la tierra es lo más cerca que estarás del cielo, ¿no? Y creo que está relacionada en este sentido. Y me recuerda mucho este libro que es malísimo, que se llama Tu mejor vida hoy, ¿no? De este pastor americano, que realmente alguien decía, si tu mejor vida es hoy, quiere decir que vas a estar en el infierno, porque quiere decir que tu esperanza no es esto todo lo que hay. Si tu mejor vida es hoy, vas a estar en el infierno, y es una terrible realidad, ¿no? Okay. De la misma persona viene una pregunta nuevamente enlazada a la anterior, que es, ¿almas y espíritus son lo mismo? Ya que dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿almas y espíritu son lo mismo? ¿Qué piensan? Bueno, de entrada, bueno, creo que no, porque las palabras en griego son diferentes, ¿no? Por ejemplo, algunas de las palabras no coinciden, entonces me lleva a pensar así de primera que no. Ok. ¿Qué más? Bueno, para los hebreos tengo entendido, si mal no recuerdo, ellos no tenían las mismas divisiones que los griegos, pero sí diferenciaban entre el hombre exterior y el hombre interior, aun cuando los dos eran el mismo. Y por eso la resurrección corporal para Pablo era importante, porque no pensaba en ¿cómo vamos a estar sin cuerpo? Ajá. O sea, tiene que haber un cuerpo. Ajá. Pero definitivamente al llevar el evangelio a los griegos y al no cristianizar las ideas griegas, sino como lo que hace Dios con nosotros al hablar en nuestro idioma, no poder hablar en el idioma del griego. Definitivamente aparecen todas estas palabras, y coincido, como dice con Josué, que el corazón no es el cuerpo, ¿no? Y el espíritu no es el alma, ¿no? Aunque es, digamos, lo que tengo entendido, es como nos relacionamos con Dios, nos ha dado espíritu. Yo creo que, digamos, en el contexto, para definir bien en Primera de Pedro, cuando está hablando de espíritus, no está hablando de personas, precisamente, está hablando de eso, de demonios, de seres espirituales. Seres espirituales, ángeles caídos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es muy distinto un espíritu de un alma, porque un alma está hablando de una persona, ¿no? Una persona humana. Ese es un buen punto. Los ángeles no tienen... No tienen, o sea, de hecho, hay todo un debate si los demonios, por ejemplo, pueden encarnar, porque hay algunos que estudian demonología, hacen su diferencia entre ángeles caídos y demonios, que son distintos. Unos pueden encarnarse, otros no, y toda una serie de cosas así. Pero en este contexto, espíritus está haciendo referencia a ángeles o ese tipo de cosas, y almas es algo completamente distinto. Que no es visible, ¿no? Que es espíritu, ¿no? O sea, y en el otro material, ¿no? Y en el otro contexto, en el ser humano, ¿cuál será? Ya lo platicamos hace muchos programas. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu entre nosotros? En nosotros mismos. Tenemos alma y tenemos espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algo que es claro en la Biblia es que una persona... ¿Por qué pienso que son diferentes? No me quiero revolver.
Pero una persona que no es creyente Ajá. tiene alma, tiene cuerpo, pero está muerto espiritualmente. Digamos que está, pues muerto. Ajá. Y cuando nace de nuevo, recibe una vida espiritual. Por eso creo que puedes estar, puedes separar el concepto de alma y espíritu. Y este nuevo creyente tiene una vida espiritual, tiene que renovar su alma, ¿no? Su entendimiento, todo, y tiene una promesa de un cuerpo nuevo después de la muerte. Sí, más o menos sería ahí, ¿no? Exacto. Me parece que Vine dice que el cuerpo, el alma y el espíritu son en la Biblia claramente diferenciables. El alma y el espíritu son diferenciables, pero difícil de separar, ¿no? Y presenta esta realidad como la palabra de Dios es lo único que puede separar el alma, nuestros pensamientos, de nuestro espíritu para poder exponer todo esto, ¿no? Lo que sí es que el alma o corazón, como podamos llamarle, para los hebreos era la esencia del ser, ¿no? Por eso dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces el corazón es la fuente de vida, la fuente de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Es en esencia lo que somos, es nuestra alma o corazón o hombre interior. Nuestra identidad en el sentido de quiénes somos, carácter, personalidad, ¿no? De hecho, en griego es psuge, ¿no? De donde viene toda la psicología, ¿no? Que es esto, ¿no? ¿Alguien más quiere...? Pablo dice eso, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Exacto. ¿No? Y a su vez en otros pasajes en la Biblia se habla, por ejemplo en Gálatas, habla mucho de la carne y el espíritu. Yo he pensado que es la carne, bueno, lo que no es el espíritu, o sea, sería mi cuerpo y el alma. Exacto. Y otros pasajes me llevan a mí a pensar que es, dentro del alma está así mi corazón, lo que es decir, la parte emocional que tenemos como seres humanos y la parte intelectual también, es decir, la mente también se incluye ahí. Y siempre tengo esa duda también. Entonces, ¿por qué yo antes me iba a cultivar mi espíritu, alimentar el espíritu a un concierto de música clásica o a un museo? ¿Qué era lo que estaba realmente haciendo ahí? Claro. Yo creo hoy que eso más bien era para mi alma, para la parte, ¿no? Pero en el mundo se dice el espíritu. Sí, digamos una persona no creyente está sin espíritu en un sentido de que está muerto espiritual. Lo que sí es seguro es que que no tiene el espíritu de Dios. Exacto, el alma es, digamos, la parte de la persona humana que no puede tener acceso a Dios, que está corrompida. Exacto. Y el espíritu es el que Dios envía a la persona para poder tener una relación, una revelación personal con Dios. Aunque muchas veces en el Antiguo Testamento pareciera que fuera el hálito de vida, ¿no? Si tiene espíritu, tiene vida. Pero es en ese otro sentido que habla de la vida, ¿no? Cuando expira. Pero si fuera así pegado al alma, pues una persona no creyente tampoco tendría personalidad, digamos. Exacto. Moriría. Entonces sería como un árbol, ¿no? Exacto. Una cosa así. Exacto. Ok, última pregunta de este mismo correo y tiene que ver con el mismo pasaje. Dice, ¿qué pasa con los que han desobedecido? Y ahora lo entiendo bien la pregunta. Yo supongo que está hablando de los espíritus, ¿no? Que desobedecen y van a desobedecer después del diluvio. Los espíritus que han desobedecido, que desobedecen y que van a desobedecer después del diluvio. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Si se refiere a los... Yo supongo que los espíritus, otros espíritus caídos que haya, ¿no? Porque lo que dice es que los que desobedecieron en aquella época están encarcelados. Pero hay otros. ¿Y qué pasa con ellos de ahí en adelante? Buena pregunta. Bueno, la Biblia no habla de una rebelión posterior, ¿no? Por lo menos angélica, me refiero. Pues habla de una batalla en Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Cuando se rebelan contra... Algunos ven esto como algo que sucedió en el pasado y se menciona en Apocalipsis donde aparece esto de que el dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas y algunos piensan que eso es una referencia a algo pasado, ¿no? La primera rebelión de Satanás. Yo en lo particular no creo mucho eso porque Jesús claramente separa el libro entre las cosas que han sido, las que son y las que han de ser después. ¿Crees en otra rebelión, digamos, yo cósmica? Creo que, a lo mejor va a haber algún tipo de rebelión ahí cuando lleguemos al capítulo 12
que lo que va a hacer es que Satanás cae del acceso al cielo, porque el día de hoy tiene acceso al cielo, según Job. Pero se arrastra. Y el día de hoy cae, Entonces, por lo menos es lo que yo alcanzo a entender. No sería dogmático en este asunto, pero... Pues sí, uno no puede, exacto, no lo sé, no sabría qué más decir. Sí. Lo que sí el fin va a ser como, pues ya está escrito, ¿no? O sea, van a ser ellos ya echados al lago de fuego. Uh-huh. Sí, el final es claro. Al final van a ser juzgados. Uh-huh. Sí, o sea, podríamos como especular si habrá otra rebelión o algo como dices, pero eso es bien claro, o sea... Te rebeles hoy o se rebelen después, van a tener el mismo fin. Ya está determinado. Exacto. Exacto. Lo que me llamaba mucho la atención sería eso, fíjate, pensando esto que estás comentando ahorita, Iber. O sea, si aún los ángeles van todavía después de estar aquí Jesús, después de Cristo y todavía revelarse, es... Okay. Pues sí. Y los seres humanos, pues no me extraña que seamos que vamos a hacerlo, peor, ¿no? todavía, claro. Qué fuerte. Sí. Y aún viéndolo, ¿no? O sea, Sí. en el trono, o sea, antes de que él tomara, digamos, la forma humana, lo veían y se rebelaron. Uh-huh. Bueno, y de hecho, También. no es que los demonios se van a rebelar, viven en rebeldía, ¿no? Entonces, o sea, es parte de la naturaleza demoníaca vivir en rebelión a la digamos, en rebelión pasiva, entre comillas, porque no creo que haya tal cosa, pero una cosa así, pasiva o activa, pero siempre en rebelión. Ok, ¿algo más que decir? ¿Nada más? Pues yo creo que recomendar, supongo que en la página tenemos estudios acerca de Primera de Pedro capítulo 3. ¿Alguien tiene algún otro libro? ¿Tú estás leyendo, Alex, la de Erasing Hell? Sí. No habla mucho del tema. Creo que sí dedica, tú lo ilustrado, creo que dedica un capítulo a hablar un poco de los nombres que se le ha dado al infierno, pero solo lo hace para diferenciar de lo que algunos llaman el Gehenna, ¿no? Ajá. Y que hablaban de que era el basurero de Israel. Y lo único que dice el autor es, sería muy raro que Jesús dijera que vamos a terminar en el basurero, ¿no? Y la gente pensara en el basurero de Jerusalén. Es lo único que dice, pero no recuerdo si dice algo más al respecto. El libro de este es, tema. ¿cómo es el nombre? Eliminando el infierno. De Francis Chan. Francis Chan. Ajá. Otra cosa. Bueno, ahorita que estamos hablando de eso, a lo mejor hay alguna persona que no tenga mucho tiempo, ¿no? En la fe, y solamente para decirles que está padre como tener dudas acerca de estas cosas y tratar de conocer ciertas cosas de la Biblia, está padre, pero sobre todo no debemos clavarnos en eso, ¿no? Exacto. Nada más es algo que no debemos ignorar, según la palabra, pero a quien debemos de buscar es a Jesucristo, ¿no? Nada más. Exactamente. Y que no estamos siendo, como decía Ibert, no estamos siendo dogmáticos, estamos totalmente... Pues estamos platicando, realmente. Ajá, platicando. Nada más, ¿no? Y si pudieras ver, realmente tenemos unas galletitas en la mesa, Coca-Cola. Osvaldo nos trajo cafecito. Sí. Y un par de criaturas mitológicas andan por aquí, pero... Yo estaba tratando de encontrar mis apuntes de Apocalipsis, pero aquí estaba mi maestro, entonces ya mejor... Exacto. Solo eso, porque de pronto alguien puede pensar así como... Exacto. Estoy pensando esto, si estos van a ser arrastrados, esta tercera parte, fueran ángeles, pues que es que no estamos haciendo bien nuestra tarea, tal vez, porque en Efesios 3, 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Órale. Pues un punto para pensarle, ¿no? Realmente qué tanto afectará nuestra tarea como iglesia, incluso lo que sí dice que los ángeles están viendo. John Corson siempre dice, están con sus alas rascándose la cabeza, mirando a nosotros, tratando de entender qué es esto de la gracia de Dios sobre nosotros, ¿no? Para más, escucha la canción Entreteniendo Ángeles de Newsboys. Sí. Ok. Pues bueno, pasemos a despedirnos rápidamente. El día de hoy se lo dedicamos por completo a una persona, a un solo mail, y estuvo bueno. Así que si tú quieres que te dediquemos un programa, pues mándanos muchas preguntas y te tocará también a ti. Despidámonos, por favor, Dodo Robles. Hasta pronto. ¿Alguna forma de contacto? En Twitter, Dodo Robles. Josué. Aquí en la iglesia estoy para servirles, lo que quieran. Axel. Por cierto, a Dodo lo pueden encontrar en la comarca, en Bolsón Grande, Bolsón Cerrado más bien. Así es. Yo soy Alex Aguad y me puedes contactar vía Twitter por @AlexAguadH.
César Cárdenas. ¿Qué tal? Hasta luego. Me pueden mandar correos César Cárdenas. Siempre se me olvida. @semilla_online.org. Sí. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter. Y puedes seguirnos como @conversoVAV. Enviarnos un mail con tus preguntas a conversovav@hotmail.com. Y pues eso es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos escuchan ustedes, nosotros los leemos cuando nos manden algún correo. Adiós. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si una golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma